Beato Miguel Pro. Nació el 13 de enero de 1891 en Zacatecas, México. Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años. Fue exiliado durante la Revolución Mexicana, ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36. Regresó a México en 1926, sabiendo que la iglesia era perseguida y corría grave peligro. Ejerció un intenso ministerio bajo persecución, hasta que en 1927 fue acusado falsamente de estar involucrado en un atentado contra el dictador. Antes de que lo fusilaran, perdonó a los verdugos. Murió como muchos otros mártires mexicanos, gritando: ¡Viva Cristo Rey! A partir del año 1825, el gobierno mexicano estuvo gobernado por hombres anticatólicos que quisieron exterminar la fe del país. Los buenos sacerdotes, religiosos y laicos tuvieron muchos que sufrir. Miguel Agustín Pro era de una familia acomodada. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. A pesar de ello, Miguel creció con un corazón sencillo y libre de prejuicios. Lo que más añoraba, cuando niño, era el recorrer las minas para poder compartir con los trabajadores. Desde pequeño se distinguió por un gran sentido del humor. Era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le ayudaría enormemente en su ministerio sacerdotal. Antes de terminar sus estudios, Miguel comenzó a trabajar con su padre en la oficina de la mina. Allí sus talentos naturales se fortificaron y aprendió a hacer muchas cosas, ya que captaba con gran facilidad los detalles. Podía, por ejemplo, escribir 100 palabras por minuto. Se hizo amigo de los mineros y pudo captar su modo de hablar y comportarse, que se diferenciaba mucho de los de su propia casa. En este amor a los pobres se ve la mano de Dios, ya que años más tarde, siendo perseguido por las autoridades, el padre Pro utilizaría todo lo aprendido en la niñez para defender a Dios y a la iglesia. Un talento que Miguel adquirió desde muy temprana edad fue el de caricaturista. Era capaz de captar de manera exagerada las peculiaridades de las caras de la gente. También aprendió a tocar la guitarra y el mandolín. Ante la persecución, el padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal. Se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacía unas maniobras que desconcertaba a la policía. Mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él, muy campante, estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas del servicio. Y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el padre Pro. Iba el padre Pro en un taxi y de pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. «Siga usted su viaje sin detenerse», dijo al taxista, «que yo me lanzo a la calle», y así lo hizo. Pero para disimular el porrazo que se daba, echó luego a andar por la calle con caminado de borracho y diciendo palabras sonoras. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borrachito era el padre Pro y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. Un día en plena calle se dio cuenta de que unos policías venían en su busca. Entró entonces a una farmacia y tomando del brazo a una hermosa señorita le dijo: «Diga que es mi novia, porque si no me echan a la cárcel». La señorita aceptó y la policía, al verlo del brazo con una muchacha, él vestido de civil, creyó que este no podía ser el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle a ellos cómo era el novio, les gritó furioso: «Pues ese es el cura Pro». Corrieron a prenderlo, pero ya se les había escapado otra vez. Cuando el padre Pro, en un alto edificio, presidiendo una reunión de muchachos de Acción Católica, se hallaron con que la policía había rodeado el edificio. El padre
se escondió en un armario en el preciso momento en que entraba al salón el coronel, con 2 pistolas en las manos, preguntando por el cura Pro. Los muchachos le dijeron que ellos no sabían dónde estaría dicho sacerdote, pero el militar, lleno de furia, le gritó: «Tienen 1 minuto para que me digan dónde está ese padre, o los mato a todos». Mas en ese momento sintió que le colocaban un cañón frío en la nuca. Era el padre Pro, que había salido del armario. «Suelte esa pistola o muere», le dijo el padre. El coronel, tembloroso, soltó las pistolas, que fueron recogidas por los muchachos. «Ahora ustedes huyan», gritó Miguel Pro a los jóvenes. Y estos salieron apresuradamente a esconderse y salir luego por los subterráneos del edificio. Luego el padre dijo con tono picaresco: «Y usted, señor coronel, vuélvase, para que vea con qué lo puse manos a lo alto y lo desarmé». El coronel dio media vuelta y vio con gran humillación que el cañón frío que había sentido con miedo en la nuca era el pico de una botella vacía. Con una simple botella vacía había desarmado el padrecito a un coronel que llevaba en sus manos pistolas cargadas. El movimiento tenía como líder principal al padre Pro y como lema: «Viva Cristo Rey». Así, en medio de escondites, incertidumbres, luchas, miedo, fe, valentía, dolor, transcurrió cerca de 1 año y medio. El presidente Calles lo mandó arrestar, acusándolo de haber sido responsable de un complot y de atentados y acciones revolucionarias contra el gobierno, siendo todo ello absolutamente falso. Al final, para evitar que mataran a varios católicos que tenían presos, el padre Pro se entregó a la policía. Lo encarcelaron y le dieron sentencia de muerte. El 23 de noviembre de 1927, camino al lugar del fusilamiento, uno de los agentes le preguntó si le perdonaba. El padre le respondió: «No solamente te perdono, sino que te estoy sumamente agradecido». Le dijeron que expusiera su último deseo. El padre Pro dijo: «Yo soy absolutamente ajeno a este asunto. Niego terminantemente haber tenido alguna participación en el complot. Quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor». Se arrodilló y dijo, entre otras cosas: «Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos». Antes de recibir la descarga, el padre Pro oró por sus verdugos: «Dios tenga compasión de ustedes». Y también los bendijo: «Que Dios los bendiga». Extendió los brazos en cruz. Tenía el rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Exclamó: «¡Viva Cristo Rey!». Esas fueron sus últimas palabras. Enseguida, el tiro de gracia. Dios te bendiga.